¿Viste la película Oppenheimer? Sí, me la acabo de chutar. Bueno, gracias. Bueno, oye, queremos saber eso porque es muy bueno. ¿Se las pondrías a tus alumnos para algún tema en específico en alguna clase? Así de, vamos a ver Oppenheimer porque vamos a hablar de esto en específico. Fíjate que, bueno, más que nada, ahorita estoy trabajando un poquito en lo que es la motivación en los alumnos. De que Más difícil que una bomba nuclear. de cuando ya les caiga gordo a alguien, ahora le métanle la bomba nuclear por donde quieran, pero... Esto. No, pero fíjate que el hecho de ver a los científicos como seres humanos es, o sea, porque siempre ha sido como un problema cultural que vemos como la ciencia algo muy lejano a nosotros, ¿no? Claro. Pues nosotros nunca vamos a acceder a eso. Dices, no, o sea, en realidad ellos son como nosotros y nosotros hacemos mucha ciencia. Hay una escena que se me hizo muy importante en la película de Oppenheimer cuando ya les dan el anuncio de que pues, lanzaron las bombas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, donde los militares están festejando, ¿no? O sea, ellos están festejando el hecho pues, de que ya se acabó la guerra. Pero por el otro lado se ven los científicos que están festejando, pero no, o sea, se les ve como destruido la parte humana. Eso se me hizo muy interesante, cómo lo marcó Nolan, como el hecho de, no, es que el científico en realidad eran niños haciendo ciencia con recursos ilimitados. Literal, niños, ¿tú crees que...? Bueno, como una base para uno que se dedica a la ciencia, o siempre que cuando tú enseñas ciencia, ahí dicen que hay algo en ti que no deja de ser un niño. Ya. Entonces tú no dejas de ser como curioso, de ser preguntón, de estar curioso, indagando. Y si se fijan, pongan un poquito a detalle a ciertos científicos y parecen niños. Sí. Se emocionan de cosas simples, pero eso es, creo que se me hizo muy interesante esa parte de Nolan, cómo lo marcó muy sutilmente, pero está marcadito. Órale. Aparte sale el de Drake and Josh, entonces fíjate, de la infancia. O sea, es uno de los científicos, pero... Oye, pero a ver, Huicho, Miguel, preguntas, comentarios. No, que tienes razón, me gusta mucho, no lo había visto así, pero sí es cierto, fíjate, yo lo traspaso acá en Zacatecas cuando uno va, por ejemplo, al Zig-Zag, ¿no? Al Zig-Zag. Que uno empieza al Museo de Ciencias. Al Museo de Ciencias y te explica la ciencia de una manera como más divertida y te explican cosas muy complejas, pero que en realidad son súper simples. Y sí hay una especie como de motivación a hacerlo por la ciencia. Acá yo les decía a los morros, a Miguel y a Benny, que si existe entonces ciencia para crear o ciencia para destruir. ¿Tú qué opinas con esa pregunta, Vázquez? ¿Sí crees que está dividido o solamente hay ciencia y nada más? Yo creo que solamente hay ciencia. En algún momento cuando tú desarrollas un proyecto, no ves... Obviamente no quieres, no lo haces con un plan de matar gente, sino que siempre es como una meta que tienes que cumplir. Y ya como que uno siempre tiene la esperanza de que ese trabajo lo va a continuar alguien que le va a dar un toque humanístico. Órale. O sea, ya sea enfocado a la medicina, ya sea enfocado a la tecnología, a la educación. Yo creo que el hacer ciencia es hacer ciencia por ti mismo, no con un enfoque como mal interpretado. Y eso es lo que se refleja un poquito en la película, de que los científicos pues llegó un momento en donde pues lograron sus objetivos, sus metas, pero ¿a qué costo? Claro. ¿Sí? Entonces Oppenheimer pues ahí se ve como se le nota como un rompimiento hasta o sea, la gran actuación de este chavo, no me sé su nombre. Cillian Murphy. O sea, hasta los ojos, ¿no? O sea, la mirada, yo creo en algún momento de la película cambia. O sea, sus ojos cristalinos, ¿no? De como que siempre querer llorar. Entonces sí, la ciencia se hace por hacer ciencia, por yo creo que es naturaleza humana, más que nada. Ahora, Vázquez, ¿qué tan apegada está la película a la realidad? O sea, realmente lo de la bomba, los procesos un poco, digo, en tu caso estudiaste energías, has estado en lugares cercano a la generación del universo. Exacto.
Estuviste en Suiza, ¿no? No, si no me equivoco. Sí, es el generador de Sí, Suiza. hace en julio del año pasado hice un curso intensivo en el CERN, donde pues se detectó la mal llamada, ¿no? Partícula de Dios. Exacto. Y pues obviamente, haz de cuenta, pues es lo que se platica ahí, ¿no? O sea, sí se me hizo muy interesante cómo abordaron sutilmente o dentro del equipo de Oppenheimer, científicos como Feynman. Uh-huh. Ahí es el chavo que van a ver ahí en los bongos. Sí. Desarrolló después de la bomba atómica, desarrolló muchas investigaciones y esquemas que ayudaron a comprender un poquito lo que es la física de partículas, lo que es Fermi, pues Fermi, italiano, sí. También lo nombran, pues, y pues los grandes de la ciencia, Niels Bohr y Albert Einstein, ¿no? Pues como que darle esa majestuosidad. Sí hay términos, sí me gustó que hay términos como muy sutiles, o sea, muy técnicos, pero que lo hacen, sí te lo demuestran como de una manera más más entendible, pues, ¿sí? Y pues por ejemplo, pues ahí mencionan el ciclotrón. Uh-huh. Ahí donde se desarrolló prácticamente el uranio, que lo tuvieron que dividir. Sí, lo de las copas, ¿no? Algo así. Ándale, que lo tuvieron que enriquecer. O sea, sí hay términos, sí hay cosas muy técnicas, pero sin caer como ahora sí como en terrenos tal cual técnicos de la física, sino que sea un lenguaje un poquito amplio para todo mundo. Eso me encantó mucho, o sea, el hecho de agregar a estos científicos y darles como esa característica de su personaje tal cual. O sea, vuelvo a repetir Feynman, ¿no? Que su característica era una persona muy alegre. Entonces, ¿qué le pusieron? Pues los bongos, porque él creo que visitó en algunas ocasiones de su doctorado, visitó Brasil y Colombia. Entonces, allí se refleja el detalle que le metió Nolan a cada personaje, ¿no? Y hay un sinfín, ¿no? De científicos que son nombrados ahí y que sí tienen como su característica, su personalidad. Sí fue fiel como a la personalidad de cada, les dio su guiño ahí. Científico. Y sí, o sea, me encantó esa sutileza que maneja él desde la película que hizo de Interestelar. Exacto, términos técnicos o términos muy confusos, en realidad te lo hace digerible. Oye, hay algo que a mí se me hace interesante y en la película se toca. Yo sé que tú eres músico, que tú tocas la batería. Y hay una parte en un diálogo, en una película, que le dice, si no recuerdo, mal recuerdo, cuando está en Alemania o está Niels Bohr. Le dice que es que la ciencia es como la música. Sí, que le dice, esa frase es genial, que le dice la partitura, aunque no sepas leerla, lo importante es saberla escuchar. Dice, ¿tú quieres escuchar o solamente quieres leer? Y eso a mí se me hizo, y hablas sobre la ciencia, ¿no? Entonces, no sé qué opines tú sobre esa frase. Y más, preguntándolo a partir de que eres músico y obviamente impartes ciencia. Y la estudias, ¿no? Fíjate, hay grandes compositores mexicanos que no sabían de música. Entonces, creo que desde ahí viene el hecho de, la frase que ahí te están mencionando. Hay cosas que uno lo puedes hacer técnicamente y repetirlo, pero si tú no le pones corazón a las cosas, y sobre todo acá también en la ciencia, porque también se convierte en un punto como arte, porque es algo de ti, es una expresión, o sea, simplemente una ecuación matemática, una fórmula matemática, pues ahora de la mecánica cuántica, estamos hablando de este tema, en realidad sí hay algo ahí filosófico y artístico, porque hasta sobre todo los físicos teóricos cuidan mucho la estética de las ecuaciones, o sea, cómo se las presentan al público. Órale. Que tienen que verse bien. En realidad, si te fijas, es una pintura. Órale. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la de Albert Einstein, mucha gente no la conoce, aunque sea nada más de vista, aunque no sepan ni qué significa, ni qué claro. interpreta. Pero eso es a lo que se refieren allí, que
¿Tú qué quieres ser? ¿Nada más una persona que esté repitiendo, una persona técnica? ¿O quieres meterle corazón a las cosas? ¿Quieres interpretar la música? Eso es a lo que se refiere. Y sí, obviamente, aquí en la ciencia, pues cada experimento, cada proyecto que uno hace, pues obviamente lo tienes que hacer desde tu ser, como un proyecto artístico. Pues tienes que saber interpretar, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Órale. sí, pues obviamente esa frase también está bien fuerte. Te digo, tiene como muchas frases que son fuertes y que es como, órale, o sea, uno lo hacen pensar, ¿verdad? Yeah. A mí lo que me encantó de esta película es que ya, sobre todo la ciencia, te la hacen ver con esos, esas frases pegan mucho. Sí. Pegan mucho y te abren la puerta a entender otra perspectiva que no estamos acostumbrados, precisamente. ¿Cómo ven? No, pues yo me quedo así. A No, mí está se me hace- chido. Está muy chido, es muy profundo. Y son de las cosas que a mí en la película me llamó mucho la atención porque creo que sí puede abordar cuestiones más profundas y puedes interpretar todo eso, ¿no? Pero Como las rolas de Tool también. como ¿no? las rolas de Tool. Es un viaje matemático impresionante. No, neta. Impresionante. Exacto. Sí, sí. Oye. No sabe qué estarán diciendo, pero ya conforme la vas escuchando, la vas interiorizando, vas escuchando detalles y es como la vas degustando, se pudiera decir. Exacto. Oye, mi Vázquez, ya para cerrar este bloque, ¿tú qué crees? Desde como espectador y también como hombre de ciencia y del arte y de la música. ¿Tú qué crees? Me gustaría saber tu opinión. Como se presenta la película, ¿los científicos se cegaron por ese rigor científico de seguir investigando? ¿Fueron cegados por su ego también académico, científico, de reconocimiento? ¿O se abre este dilema entre... ¿Sabían lo que estaban creando? ¿Tú qué opinas en ese sentido? Bueno, mira, en ese entonces era, pues, venían de ser... ¿O se justificaban con el momento del contexto para poder llevar sus ideas y materializarlas? Yo creo que sí, porque, bueno, estamos hablando de pues, los grandes de la ciencia, Los Avengers de la ciencia. Todos ellos. Entonces estos eran los alumnos. Heisenberg por el lado de los alemanes, alumnos de Bohr, y por de este Bohr. lado Oppenheimer, ¿no? De Einstein. Entonces siento que, he interpretado un poquito de la historia de la física, que creo que en ese punto ellos tenían que hacer algo por la humanidad prácticamente, porque así les vendieron la idea, ¿no? Entonces sí fue ego, yo digo que sí hay algo de ego, pero el hecho de que a un científico le des un proyecto y sobre todo que ese proyecto, pues bueno, te dicen, no, pues tienes recursos casi ilimitados y aparte va a salvar a la humanidad, pues obviamente, pues quién no le entra, ¿no? O sea, lo que estás haciendo tú va a ser algo, un hito, pues, un hito Histórico. exacto. Y así lo manejaron, ¿no? Así es. Exacto. No, y sí fue un hito Exacto. histórico. Y sigue siendo. Entonces, Pero yo creo que mucho tiene que ver el antes, porque ellos fueron los alumnos de los grandes científicos y eso tiene mucho que marcar, les marcó yo creo que a la hora de tomar esas decisiones. y aparte los consultan, ¿no? A mí se me hace bien interesante que los consultan a ellos. Con los maestros. Y Con como los- ahí se refleja muy bien cómo se hacen no todos, ¿verdad? No todos discutimos así en una reunión de trabajo. del sindicato de maestros. Ay, Ah, no platicamos eso, estaba chido también la película. No, usan las sillas para aventárselas, ¿verdad? Pero sí es interesante cómo hay un debate de ideas, un debate de sentimientos también, ¿no? Eso es muy importante. Vuelvo a remarcar esa parte de que los científicos nosotros los vemos como si fueran unos robots, unos supergenios, pero en realidad siguen siendo humanos. Entonces, bueno, ahorita como la pregunta que está muy interesante, la que me hizo Don Mike, pues es que en realidad es ser humano.
fue una respuesta de los seres humanos que ellos pudieron o quisieron en algún momento hacer algo por la humanidad. Lamentablemente, pues no podemos decir que si fue bueno o fue malo, porque bueno, en una guerra no hay buenos ni malos. Nos están aquí mostrando una parte, nada más una pequeña parte de la historia, nada más de un científico y de cómo él involucró a los demás. Porque ahí hay que ver que muchos pues sí lo hicieron porque venían huyendo de la Alemania nazi, o que tenían familiares, entonces algunos pues sí lo hicieron con la intención de decir, ¿saben qué? Es que ya terminen esto por favor, como sea. Sí, es complejo, es complejo. ¿Cómo? Que es complejo todo ese contexto y cómo Sí, estar... exacto. Y además, una cosa es cuando inicia el proyecto y ya durante su desarrollo, cómo se va transformando. Yo creo que ni ellos mismos, como científicos, sabían para dónde podían llegar las cosas, ni ellos lo podían aseverar un poco, pero no lo podían asegurar. Entonces, Ese era el punto. probemos y veamos qué pasa. Y ya Exacto. vimos lo que pasó, ¿no? Ahorita. A la A distancia. la y en distancia de los años, ya vimos qué pasó. Y si investigáramos también más, también vamos a saber que muchos avances médicos y de muchas cosas vienen también probablemente de ahí, no lo sé. La misma ciencia nuclear en la medicina ha ayudado demasiado. Entonces se abre todo un debate Claro. que será eterno en la humanidad. Sí, pues ¿qué fue? 4 años, creo 2, así que estuvieron ahí en ¿dónde eran? En Los Álamos. Álamos, Nuevo México. Exacto. Más aparte de lo que ya venían arrastrando. Sí, Fueron claro. unos 4 o 5 años, pero en esos 5 años fue intenso el crecimiento que se hubo. Más aparte en los otros países. O sea, no Exacto. nada más Estados Unidos. Sí, sí. En realidad Estados Unidos nada más dio el recurso, porque casi toda la ciencia se desarrolló por los europeos. Lo que pasa, pues es que con la llegada de los nazis, pues Sí, muchos rompieron eran... todo. Todos corrieron. Exacto. Entonces estos aprovecharon y los agarraron, pues los Exacto. les dieron lugarcito y véngase para acá. Y ahí sí también se refleja mucho en la película como la administración estadounidense. Ujú. No, pues es que tú prodúceme y porque llega un momento donde hasta le dicen Oppenheimer, pues sí, pero a ti después ya cuando no les seas útil, ¿qué Te van a hacer? tronar, te van a tronar. Exacto, ¿no? Y ahí es donde se refleja pues sí la filosofía americana, ¿no? Norteamericana, que a diferencia de, por ejemplo, acá los alemanes, que nada más se fueron por una vertiente y por eso no lograron desarrollar la bomba atómica a tiempo. Exacto. Que prácticamente fue de acá en Estados Unidos lo que le apostaron fue a todo. Sí, hubo muchas ramas, hubo muchos desarrollos científicos, pero no todos llegaron al objetivo, pero le apuntaron a todos. Y los alemanes no, nada más se fueron por una rama. Inclusive ahí sí lo mencionan que... Sí. Sí, que fallaron. ¿Cómo? Que fallaron, ¿no? O sea, ya al final los alemanes, su planteamiento era fallido. Desde antes ya lo mencionaban cuando ya ven que Oppenheimer estaba preocupado porque tenían como 2 años de ventaja los alemanes. Exacto, sí. Llegó un punto en donde le dicen, es que ellos dejaron de investigar con agua pesada. Dijeron. Ahí fue donde se dio cuenta de que no, ya se fueron por el camino erróneo, entonces nosotros ya tenemos la ventaja. Y sí, o sea, ahí es donde se mostró la administración norteamericana, de que ellos pues le estaban apostando a todo por todo. Pues está cañón. Vázquez, ¿recomiendas la película? ¿Sí la recomendarías y por qué? Sí la recomiendo, creo que es pues todas las, bueno, no todas, no conozco toda la historia de Nolan, pero he visto muchas y me han encantado, sobre todo porque es muy sutil sobre esos detalles, ¿no? Claro. Son de las películas que la ves una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez que la vas viendo le vas encontrando algo diferente, algo que te alimenta, sobre todo históricamente, porque es algo que pasó real, que en este caso, bueno, es la interpretación de un director norteamericano, claro. Pero al fin y al cabo creo que sí está un poquito cercana a la realidad. En cuestión de la física la hace muy digerible,
Obviamente pues se pudieron haber abordado otras cuestiones, pero eso ya no iba a dar algo a la misma película. Exacto. Entonces sí la recomiendo, creo que es un gran... Ahorita pues dura que 3 horas, ¿no? 3 horas. Son 3 horas que la puedes dividir, porque prácticamente está como en capítulos. Uh-huh. Si lo notaron, está como dividida en capítulos. Sí. Está muy interesante, yo sí la recomiendo en cuanto puedan. Lamentablemente yo me la perdí en el cine. Sí. Pero ya va a regresar en el cine, va a regresar. Parece ser que va a regresar. Según los informantes de Huicho, va a regresar al cine. Ok, pues ahí me avisan. Sí, vámonos. A ver. Cine, música, holgorio. Morros de la futura.